más hermosas de la Biblia. Y le voy a pedir a un hermano que le dé lectura, ahí como está en el expositor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas esparcidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces entre ellos judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en el Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Nosotros burlándose decían: están llenos de mal. Amén. Bueno, como cada lección tenemos tres objetivos. Ya la hermana Carolina los había leído. El primero es evaluar el papel del Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva. El objetivo 2 es asumir una actitud de fe al hacer la obra misionera en el poder del Espíritu. Y el tercero es desarrollar el trabajo misionero en conformidad con el poder que Dios nos ha dado, este gran poder de su Santo Espíritu. Si ustedes se recuerdan, en este semestre que comenzamos, en la primera lección decía que era muy importante seguir las instrucciones del maestro, ¿verdad? Lo que él ordenó. Y si se recuerdan bien, en la lección número 1 vimos que él le dijo a los discípulos, le dijo que no se fueran, que esperaran ahí en el aposento alto, que estuvieran esperando hasta que viniera el poder de lo alto. Si se recuerdan, les dijo que se mantuvieran ahí, que no se fueran hasta que tuviera que llegar este poder. Ahora lo vemos aquí en este libro de los Hechos, aquí en el versículo 2. Fíjense, vamos a darle lectura. Esto es lo que vimos en la lección número 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medios, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Fragia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de
Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ah, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Si nos vamos versículo por versículo, punto por punto, pues no nos alcanzaría el tiempo para aprender tanta enseñanza que vemos aquí en este pasaje, pero como siempre el tiempo nos traiciona, vamos a enfocarnos en lo más importante. El punto número 1 es dice, el día de Pentecostés los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a enfocarnos bien en estos versículos del 1 al 4. Fíjense cómo dice. Y le voy a pedir a alguien que le dé lectura del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el alguien en toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba cuenta. Amén. Entonces, es de suma importancia que cada creyente, ya este tema lo hemos tocado muchas veces, cuando la persona se arrepiente de sus pecados y se arrepiente y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, esta persona, el Espíritu Santo viene a esta persona. Es un tema muy poquito complicado, no complicado, pero hay diferentes denominaciones que hay un roce entre pensamientos. Dicen algunos que la persona que no habla en lenguas no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo. Hay otras personas que lo dicen que sí, pero como nuestro deber no es creerle ni los que dice una denominación ni creer otra denominación, sino que es lo que dice la palabra de Dios y estudiarlo por nuestra propia cuenta. Entonces, aquí vemos un punto bien importante, el hecho de que las personas hablen en lenguas. Si ustedes se recuerdan, el Espíritu Santo es de suma importancia que lo tengamos como líder, como guía en nuestro caminar con Cristo, porque por fe recibimos a nuestro Señor sin verle, ¿verdad? ¿O cuántos de aquí le llegaron a ver ya? Nadie, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en Él por fe, sin haberle visto, sino simplemente porque lo está escrito en su palabra, y conforme por más de 2000 años esto se ha venido traspasando de generación en generación, desde aquellos discípulos que salieron ahí bueno, fueron 113 los que estaban reunidos, 120 los que estaban reunidos, por ese grupo pequeño, hasta el día de hoy, por los hechos que ocurrieron en aquel tiempo hasta ahora, nosotros somos parte de ellos, porque se ha ido transmitiendo de generación en generación, y creemos por fe, ¿verdad? Allá Jesucristo le enseñó al apóstol a Tomás, le dijo, ¿cómo le dijo? Dijo, si no vieres la marca en sus manos y su perforación acá en el costado, dice, no creo. Y viene Jesús y le enseña, le dice, pues porque viste, creíste. Y luego ahí nos menciona a nosotros: más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos de esa parte de bienaventurados, porque no le vimos y creímos. Entonces, este poder del Espíritu Santo es dado al creyente. Si ustedes se recuerdan, cuando estaban reunidos ahí, estaban todos temerosos,
no querían salir porque no tenían ese poder. Una persona que no tiene el poder del Espíritu Santo, que no tiene el Espíritu Santo en él, el Espíritu Santo es el que nos mueve de un lugar para otro, el que nos mueve, el que nos da el deseo de hacer, de predicar la palabra. Si usted está haciéndolo por su propia fuerza, se lo digo que no va a poder hacer nada, porque con sus fuerzas nada podemos hacer, con nuestras propias fuerzas. Así que el Espíritu Santo Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva y nos motiva, nos da fuerza, y el que está al frente de la iglesia. Si hay una congregación donde no esté el Espíritu Santo, simplemente puede haber alboroto, a lo mejor puede ser que esté muy activa, pero sin ese poder está muerta. Entonces vemos aquí, vamos a ver el propósito del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es muy importante en cada congregación, que estemos unánimes en un mismo espíritu. Si hay disoluciones, si hay conflictos, eso no es bueno ni edifica a la iglesia. Dice, estaban todos juntos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí en la Escritura el hablar en lenguas, esto quiere decir, no está diciendo que como hoy lo tienen mal interpretado, que en algunas congregaciones se hace un alboroto y no se entiende qué están diciendo. El hablar en una lengua, ahorita yo estoy hablando en lengua, estoy hablando en la lengua española, ¿verdad? Estoy hablando español. Ahorita hay algunos que hablan otra lengua. ¿Qué lengua hablas? ¿Italiano? Inglés, ¿verdad? Y así cada quien, ¿verdad? De cada país habla una lengua distinta. Entonces aquí el motivo era, el propósito de hablar en una lengua, en un idioma, era para que las personas entendieran. Dios es un Dios de orden, y aquí lo que Él quería no era para que fuera un alboroto como el que vemos hoy en nuestros días, que en algunas congregaciones que piensan que porque está ese alboroto hablando de quién sabe qué, que no se entiende nada. Eso no quiere decir que hay un sumo poder ahí o algo que se esté moviendo grande. Puede ser otras cosas que no pueden provenir de Dios, pero no es el tema en esta mañana, sino el propósito de la lengua que trajo el Espíritu Santo. Entonces, este propósito fue para que entendiesen a las personas que estaban morando ahí, pero aquí en el versículo 3, bueno, vemos cómo se manifiesta en el versículo 2, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Si ustedes se recuerdan en qué forma llegó el Espíritu Santo a morar en nuestro Señor Jesucristo, ¿alguien me puede dar una idea cómo vino? Como en forma de paloma, no como paloma, sino como bajó como vuelan las palomas, así como en forma de paloma, ¿no? Como la forma que vuelan las palomas, no como una paloma, porque también se malinterpreta y vemos congregaciones que tienen su palomita ahí. El Espíritu Santo no es una paloma, sino que descendió como vuelan, así volando, ¿verdad? Llegó el Espíritu Santo, y ahí nuestro Señor Jesucristo tuvo ese poder. Después Pablo nos lo enseña de otra manera, pero no vamos a ir ahí. Pero lo que quería decir aquí es que Dios se manifiesta en esta manera, en esta escena, como un viento fuerte, como un estruendo que sopló fuertemente.
el cual llenó toda la casa donde estaban. Hay muchos que quieren tratar de falsificar este hecho. Han venido pastores que ustedes los pueden ver en otras congregaciones, en videos, donde llega y se sientan están las personas aquí, lo hacen, se cae la tumbadera. Dios no necesita eso. Yo lo he visto eso en vida, lo he experimentado con pastores que han venido con ese poder. Eso no es el poder de Dios, hermanos. El poder del Espíritu Santo él es otro nivel, no una falsedad como estas. También lo vemos como, dice aquí, como un estruendo, como un fuerte, así, un estruendo fuerte que impactó. Dice, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Lo que vemos, si un día vamos a otra congregación, hay que estar muy pendientes porque esto está en las iglesias que no se imaginan, está muy fuerte. Dice, el versículo 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas. A cada quien se le dio este don de hablar un idioma, como de fuego. Ahora, hay que entender lo que dice Pablo, el hablar en lenguas, ¿verdad? Esto lo vemos acá en Corintios. ¿15? ¿12? No, en primera, 14. Dice, el 14:13, ¿alguien quiere dar lectura? Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Amén. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Y luego también dice, en el versículo 13, dice 13:1, ¿alguien le da lectura, por favor? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que resuena. Amén. Entonces aquí vemos otro tipo de lengua, ¿verdad? Dice, si yo hablase en lenguas humanas, estamos diciendo aquí idiomas, y luego, y lenguas angélicas, no de la hermana que habla la hermana Angélica, sino una lengua angelical que este es un idioma que pues hablan los ángeles, ¿verdad? Entonces, hay lenguas angelicales que solamente es cuando la persona se comunica espiritualmente. Vemos este tipo de lenguas, pero aquí vemos este idioma que se les dio, dice, y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Vamos a ponerle en otros idiomas, no que le agregue a la Biblia, sino que está queriendo decir esto, sino que hablasen otro idioma según el Espíritu les daba que hablasen. No me acuerdo si tocaba el versículo 5. No, hasta el 4. Ok, entonces vemos aquí el propósito, el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene alguna idea cómo puede ser una persona llena del Espíritu Santo? Aquí, recordemos que en este tiempo aquí no tenían la Biblia. Todo lo que aquí todavía la Biblia no existía. No había los evangelios, no había nada, solo lo que tenían era el Pentateuco. Pero la persona que está llena del Espíritu Santo es aquella persona que se mantiene en una relación continua, directa, y una relación en todo momento en oración
Ahora nosotros ya más bendecidos tenemos la palabra de Dios, tenemos toda la Biblia, y una persona con la plenitud del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, es aquella persona que se mantiene con una relación íntima y cercana con Dios. Aquella persona que al despertar habla con Dios, al trabajar está hablando con Dios, al dormir, que siempre está meditando en la palabra. Es una persona que siempre va a estar, porque tiene la palabra todo el tiempo, con el tiempo, tiene una relación íntima con Dios. Es una persona que está llena del Espíritu Santo. Ahora no caigamos en el error de que porque esta persona habla otro idioma, o como lo vimos, una lengua espiritual, no quiere decir que es una super persona o que tiene un poder dotado mayor a los demás. No, simplemente tiene ese don que Dios le dio. Ok, entonces lo que Dios nos aconseja siempre es de que estemos llenos del Espíritu Santo, que siempre estemos en una relación íntima con Él. Esa es la manera que se consigue tener la plenitud, estar llenos del Espíritu Santo. Si ustedes se recuerdan a este libro que nos recomienda el hermano, aquella persona que quería ser lleno y vino hasta acá, ¿cómo se llamaba, hermano? Morris, que él quería aprender, ¿verdad? Y él estaba lleno de ese conocimiento de Dios. Él tenía una relación con Dios íntima, y todo lo que le pedía a Dios, Dios se lo daba. Entonces, tengamos bien en cuenta aquí el primer punto. El hablar este idioma, el Espíritu Santo lo dio por un motivo. Como dijimos, Dios es un Dios de orden, y para todo hay un propósito. Para que fuesen, bueno, ahorita lo vamos a ver más aquí en el punto número 2, dice, versículo B, dice, el poder del Espíritu Santo permitió a los discípulos hablar en otros idiomas. Como les dije, esto es de suma importancia, que haya entendimiento en la palabra de Dios. Fíjense bien. Vamos a leer aquí del versículo 5 al versículo 7, al 8. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son gentiles todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? Galileos. Galileos, todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Amén. Entonces, aquí en este punto B, vemos el motivo. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Aquí si lo comparamos con San Antonio, pues lo más que se habla son español, inglés, y creo que un poquito de árabe, porque ya creo que ya hay más árabes también. Pero si se va, ¿dónde? De todos también. Ahora, si se va cerca de los hospitales, hay personas que vienen de diferentes partes del mundo y hay churumbiburubur, quién sabe de dónde, y de filipinos, de todas partes del mundo. Ahí cuando vaya al hospital, ahí va a haber enfermeros, quién sabe de dónde, y están hablando en su idioma. Pero si lo pusiéramos en Nueva York, que es donde hay más personas de diferentes naciones, así en estos tiempos, aquí en Jerusalén, dice, moraban entonces en Jerusalén varones judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vemos cuál era el propósito de hablar estas lenguas, estos idiomas.
Ah, vemos aquí donde hay diferentes idiomas, personas de diferentes partes del mundo, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces vemos este propósito aquí, lo que vamos a ir descifrándolo versículo por versículo, pero fíjense lo que ocasiona el Espíritu Santo. Dice, ¿recuerdan cómo fue como se manifestó? Como viento recio y un ¿qué? Un grande estruendo. Entonces dice, y hecho en el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, luego, ¿verdad? La gente pasó algo así, luego corre a ver qué pasó. Entonces, hecho este estruendo, se juntó la multitud, y fíjense lo que pasó. Dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Aquí no vamos a hablar que su propia lengua, ¿cierto? Estaban hablando en su propio idioma, estaban hablando algo que se entendía. Dice, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los podemos oír nosotros hablar, cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es para tomar un momento y como visualizarlo, ¿verdad? Ese poder que tiene Dios. Yo cada vez cuando me pongo a meditar en algo de lo que Dios hace, me quedo sorprendido, ¿verdad? Como hacer el universo, el poder que tiene Dios para hacer todas las cosas, ¿verdad? Nomás de pensarlo es asombroso. Hace unos días fuimos a orar por mi cuñada, ¿verdad? Que por causas de los médicos nomás la están empeorando, pero oramos por ella, pero cuando uno va a orar por una persona y nos ponemos a pensar el poder que Dios tiene, si se imaginan cuando fue a resucitar a Lázaro, ya habían pasado 3 días de que había fallecido Lázaro. No sé si alguno de ustedes han visto algún perro cuando se muere en la calle, que lo miran ahí al lado de la carretera, ya 2-3 días de muerto. ¿Cómo se pone? ¿Sí lo has visto? Se infla, ¿verdad? Y luego empieza a soltar todo, se descompone el cuerpo. Pues así estaba Lázaro también. Pero el poder de Dios lo restauró. ¿Se imaginan otra vez volver a juntar todos los órganos, a restaurarlo nuevamente? Ese es el poder que Dios tiene. Y si nosotros creemos en Él, Él tiene poder para hacer eso y cosas más. Entonces, simplemente de que meditemos el poder de Dios. Ahora, este poder, pues no, me imagino que no debe ser mucho para Él, ¿verdad? Hacer que una persona hable otro idioma. Tenemos testimonios de personas que Dios las manda de misioneras a otras naciones sin hablar el idioma. Allá, ¿cómo se llamaba la chinita que hemos visto su película aquí? No me acuerdo Sí, vimos una vez su historia, su ministerio, que Dios la mandó creo que de Inglaterra, y la mandaron Dios le puso que se fuera a predicar en China, y sin hablar el idioma, el chino, uno de los idiomas más difíciles, pues Dios le dio ese poder, ¿verdad? Para poder aprenderlo. No como lo vimos aquí, aquí fue un instante, así empezaron a hablar en otro idioma, pero Dios tiene ese poder, ¿verdad? Para capacitarnos en hablar en cualquier lengua. Entonces aquí la vemos, dice, versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, estaban, wow, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? Pero de lo más que se sorprendían eran de las personas que estaban hablando. Es como si ustedes me estuvieran oyendo hablar a mí ahorita en italiano. ¿Cuál es de los idiomas más prestigiados? Francés. Con que me vieran a hablar inglés, ¿verdad? Y dije, ¿cómo que este indio habla inglés? Así se quedaba, así, mira estos campesinos, pastores de ovejas, de lo más bajo, ¿verdad? ¿Cómo están hablando el idioma, nuestro idioma?
Entonces se quedaron sorprendidos, pero como vemos, estamos estudiando aquí el poder del Espíritu Santo y su poder dinámico, cómo se mueve el Espíritu Santo para la obra misionera. Entonces vemos este poder aquí que los capacita para hablar en otra lengua con un propósito para que entendieran lo que se va a hablar. Dijimos una vez, bueno, ya lo dijimos, lo digo otra vez, Dios es un Dios de orden que tiene, no porque esto se ha llevado de una manera muy fuera de contexto en nuestras congregaciones, en las iglesias hoy, que piensan que porque hay un alboroto es porque se está moviendo el Espíritu Santo fuerte ahí. Eso no es, ese no tiene que tener un propósito. No es el tema de esta mañana, pero no vamos a entrar a fondo, pero Dios tiene un propósito para cada cosa. Así que Dios no quiere que esté en un lugar donde haya estas manifestaciones. Ahora hasta hablan como perros y se ponen ahí según, ¿mande? A revolcar, si piensan que y la gente haciéndose así, eso, hermano, sálgase cuando vea. Cuando recién llegué aquí, las personas que hablaban en lenguas eran las personas con el peor carácter que yo he conocido. Sí. Entonces, dice que si hablas en lenguas extrañas y no tienes amor, Nada, es como lo que vimos ahorita, ¿sí? Hermanos, tengamos cuidado cuando se haga este tipo de manifestaciones en las iglesias, no todo. El apóstol Pablo sí nos enseña, dice, examinar el espíritu, ¿verdad? Si es de Dios o es demoníaco, porque también se manifiestan otro tipo de manifestaciones que no son de Dios. Hay un testimonio de una persona, de una hermana, pues creo que ya se apartó, no sé si es su hermana todavía, pero sí le ha ido mal en la vida, pero ella decía que estaba en una congregación y se empezaron a hacer estas manifestaciones hablando en lengua, ahí sí eran lenguas porque no se entendía lo que estaban hablando. Y dice que escuchó hablar a una persona que decía que adora a Satán, pero lo estaba diciendo, ella habla un idioma otomí, es un dialecto no sé si, no, es dialecto el otomí, de Oaxaca. Allá en el sur de México hay muchos dialectos, y dice que ella le estaba entendiendo el dialecto que estaba hablando, así que hay que tener mucho cuidado con estas manifestaciones, si son de Dios o si no lo son. Pero vemos aquí que Dios tiene este propósito. Para esto tenía el propósito de hablar en lenguas. Dice, vemos aquí en el versículo 8, dice, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, se hacen esta pregunta, ¿cómo es posible que pase esto? Como le dijimos, había un propósito y Dios tenía bien planeado este propósito aquí. Vemos aquí en el punto número 2, dice, del 9, sí, el versículo del 9 al 11 dice, los judíos que moraban en Jerusalén oyeron las maravillas de Dios. Ahí del 9 al 11, le voy a pedir a alguien que le dé para ponerlos a leer. ¿9? Sí, del 9 al 11. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. En la vez pasada que tuvimos este mismo estudio, recuerdo que decía que había un poquito más o menos como 13
idiomas que se estaban hablando ahí. Dios los capacita para poder hablar este idioma. Dice, versículo 9, dice, por tanto, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Fragia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oyeron hablar? En su propio idioma, pero ¿qué les oían decir? Las maravillas de Dios. Todas estas personas, no se nos dice específicamente qué fue lo que estaban hablando, pero dice que aquí eran las maravillas de Dios, y cada persona de las que estaban ahí reunidas podían entender lo que estaban diciendo. Es por eso que es muy importante que haya buena comunicación cuando se dé el mensaje de la palabra, que se entienda, ¿verdad? Que entiendan lo que la persona, el predicador o el maestro, lo que se va a llevar aquí en un culto, que sea entendible y que todos entiendan. No sé si se han dado cuenta, pero aquí cuando viene alguien que, pues como dijimos, ¿verdad? Aquí es inglés o español, pero cuando nuestro pastor ve que alguien viene que no habla español, luego pone un traductor, ¿verdad? Porque pues si no, esa persona va a venir y nomás va a oír hablándonos en lenguas que no entiende. Entonces, tiene que haber un propósito, ¿verdad? Tiene que haber un entendimiento en el mensaje. Era lo que pasaba en la iglesia católica, que la daban en latín y la gente no entendía. No entendía, porque ese era lo que querían ellos, que la gente quedara ignorante en la palabra de Dios. Por eso era el idioma que se usaba, el latín, para que no entendieran. Ya después, nos vamos a salir un poquito del tema, pero por eso cuando estaba cuando una persona era un hereje, cuando lo oían orar, simplemente el orar era causa de muerte. Si la persona sabía orar el Padre Nuestro, hay testimonios donde, creo que fue lo de Martín Lutero, el testimonio de él, donde simplemente porque sabían el Padre Nuestro y era motivo para matarlo, ¿verdad? Ese era el objetivo principal, mantener a la iglesia, tener a las personas ignorantes, y lo que Dios quiere es que entendamos la Escritura. No sé cómo le vamos a hacer cuando venga una persona que hable chino, ni modo, le ponemos al Google que traduzca. Bueno, entonces tenemos esta muy bonita enseñanza en esta mañana, los propósitos del hablar en lenguas, el poder del Espíritu Santo y todo lo que, el poder dinámico, lo que el Espíritu Santo hace para hacer que la obra misionera tenga frutos. ¿Dónde me quedé? Ok, aquí. Dice, entonces los cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Me hubiera gustado que el escritor de aquí de los Hechos hubiera sido un poquito más específico, ¿verdad? Lo que hablaban, ¿verdad? Me hubiera gustado, pero simplemente nos dice que hablaban de las maravillas de Dios. Pero si usted tiene alguna no duda, alguna curiosidad de saber qué son las maravillas de Dios, pues nomás sálgase para afuera y vea el cielo, si no es una maravilla de Dios. Si se sale en la noche y ve las estrellas, esa es una maravilla de Dios. Si sale y nomás mira a su hermano de lado, es una maravilla también que Dios hizo. Así que todo lo que Dios hizo son maravillas. Pero lo más maravilloso, y me imagino que aquí estaban hablando, era lo que su Hijo había hecho en unos días pasados, ¿verdad? Que vino, dejó su trono, bajó a este mundo a hacerse uno como un hombre, como un ser humano, y que vino a pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Que murió por su muerte en la cruz, que resucitó, que fue sepultado y que resucitó. Me imagino que este fue el mensaje que
que dio aquí en los Hechos, que el Hijo de Dios vino al mundo a salvar a los pecadores, y que murió y fue sepultado y que resucitó. Esto es lo que me imagino, que me corrija el pastor si estoy equivocado, pero eso me imagino que es lo que estaban hablando aquí, porque vemos el efecto que causó este mensaje de las maravillas de Dios, ¿verdad? Como Dios mandando a su Hijo para salvar a los pecadores. Y esto es lo que me imagino que hablaban aquí estos 120 hermanos, y se quedaban maravillados, porque si vemos el efecto que pasó, no es el momento ni es tema de la lección, pero después de aquí, después de este acontecimiento aquí en el libro de los Hechos, dice, creo que tal vez lo vamos a ver la semana que viene, pero dice el primer discurso de Pedro. Entonces ya aquí, si se recuerdan la primera lección, estaban todos miedosos los discípulos ahí encerrados, temerosos, porque no tenían ese poder. Como dijimos, en la iglesia, el poder del Espíritu Santo, Él es el que nos mueve, Él es el que nos guía, y Él es el que nos capacita para hablar las maravillas de Dios. Entonces, vemos antes y el después. Allá encerrados, con sus fuerzas, uno con sus fuerzas no puede hacer nada, pero cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, Él es el que nos motiva y nos lleva a que demos este mensaje de las maravillas de Dios. Y vemos el fruto, ¿verdad? Lo que pasó. ¿Cuántos fueron los que se congregaron en su primer mensaje de Pedro? ¿No es gran poder? Entonces, Dios quiera que en este año que apenas estamos comenzando, Dios nos mueva, ¿verdad? A tener este poder, que ser llenos de, como dijimos, tener una relación con Dios más íntima, y que nos mueva a llevar así como los primeros discípulos en la iglesia primitiva, y ponernos en sus manos, ¿verdad? Que Él sea el que nos capacite y que nos mueva a llevar estas maravillas, a proclamar estas maravillas de Dios. Pero, como no todo es tan bueno, también tenemos aquí a la oposición. Ya para terminar, nos faltan 5 minutos. En los últimos 2 versículos dice, el versículo 12 y el 13, ¿alguien le quiere dar lectura? Y estaban todos Atónitos. y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de luz. Amén. Cuando cada creyente, Dios nos ha dado su Espíritu, su Santo Espíritu. Cada creyente, todos tenemos este poder de compartir, de servir al Señor. Si la persona es realmente arrepentida y realmente salva, el Espíritu Santo siempre va a estar en nuestros corazones. Él mora. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y nosotros, para empezar, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a decir qué es lo que debemos de hacer, cuándo y cómo. Y ya se me acabó el tiempo, pero así como aquí, que Dios les dio la capacidad de hablar en otro idioma para poder que la gente entendiera, va a haber siempre personas que lo van a dudar, y como en todo tiempo, ¿verdad? Así como aquí que dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Había personas que se lo preguntaban, y de ahí viene la persona si lo toma o lo deja. Pero otras personas dicen, más otros burlándose decían estos están borrachos. Siempre viene la burla también. Hay más tristes que otros pastores aquí, en otras hacen
hacen burla, igual como está aquí, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Ahora es triste ver en congregaciones que se ponen ahí unos a hablar así, que porque están llenos del Espíritu Santo, como, hablan así porque están, y en congregaciones es triste, yo lo he visto, que se ponen ahí todos así, que según es el poder, y están las personas ahí sentadas en las bancas y están así, como actúan los borrachos, y dicen, es que es el poder de Dios. Hermanos, no seamos ingenuos, no seamos tontos. Es muy tonto para que alguien crea que esto es que viene de Dios. Y como lo vimos aquí, Dios es un Dios de orden. Él no trae confusión. Y como vimos aquí, fueron diferentes idiomas, que el propósito era para que las personas entendieran cada una en su idioma lo que Dios quería decirles a ellos, que aprendieran el mensaje, el mensaje de salvación aquí, y no para que estuvieran confusos. El incrédulo siempre va a poner trabas, dudas. El enemigo es el que les implanta esto. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, diciendo que estaban borrachos. Es triste y es, como ya lo dije, es lamentable que algunas congregaciones tomen este mismo versículo para que la gente se desvíe, ¿verdad? Pero el enemigo es el que está ahí atrás de todo eso. Así que, hermanos, vayámonos en esta mañana con este mensaje, con esta enseñanza, que el Espíritu Santo, Él tiene ese poder para que nosotros podamos movernos. Si Él nos va a capacitar para alguna misión que nos tenga, Él nos va a hacer de lo que cree usted que es imposible, Él lo va a hacer posible. Si usted dice, pues yo no puedo, pues usted no se está engañando, usted no puede. Pero el poder de Dios sí lo puede. Así que vamos a tomar este mensaje en esta mañana, esta lección muy, muy bonita, y pues nos falta mucho tiempo, son muchos puntos, detallitos que no vimos, pero pongámonos en las manos de Dios y que estemos dispuestos a que Dios nos use, y así como nos usó a esos 120, que hasta por la voluntad de Dios, por esos 120, hasta hoy en nuestros días estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y así que esto siga, y simplemente viviendo por fe. Dios les bendiga y vamos a tomar un café.